Ya hemos llegado al capítulo 6 de la carta a los romanos, escrita por Tercio, inspirada por el Espíritu Santo, al apóstol Pablo, Tercio, el colaborador de Pablo. Y hemos llegado al capítulo 6 y básicamente, en pocas palabras, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, nos hemos centrado en una sola temática, que es la justificación. De eso habla estos cinco capítulos. Estos 5 capítulos hablan de la justificación, ¿ok? La justificación. Hemos visto que la justificación contrasta la justicia del hombre versus la justicia de Dios. Es lo que hace Pablo en este capítulo, en estos capítulos del 1 al 5. Y hemos concluido que ¿hay algo bueno en nosotros? No hay absolutamente nada bueno en nosotros. No podemos ganar el favor de Dios con nuestras obras buenas, con nuestra justicia. Ni un átomo de nuestro cuerpo merece la atención de Dios como para salvarnos y para justificarnos. En pocas palabras, la justicia de nosotros ha quedado totalmente destronada, totalmente desmoronada, totalmente destruida, totalmente acabada, porque no hay nada bueno en nosotros que pueda llamar la atención de Dios como para decir, este tiene algo de bueno, lo voy a salvar, lo voy a justificar. No. Entonces la justicia del hombre queda desmoronada, queda desplomada, queda deshecha, queda destruida, y entra en escenario la justicia de Dios, que se alcanza por 3 cosas: por gracia, por fe y por la sangre derramada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. 3 elementos que son aplicables o aplicados a la vida del creyente o de la persona, para que seamos seducidos por Dios por medio de su gracia. Nos escandalizamos de nuestros pecados. Hay una canción que dice que nuestros sentidos se despiertan, espirituales, y nos damos cuenta de la realidad de nuestros pecados, y luego nosotros recibimos al Señor por la fe. Creemos y aceptamos que este es el antídoto que hay que aplicarse. Y luego entonces, ¿pero qué antídoto? La sangre de Jesucristo. Y luego nosotros recibimos una sentencia de parte del Señor. Pero no es una sentencia condenatoria, es una sentencia a favor. Señor pecador, convicto y confeso. Dicho de otra manera, usted ha sido agarrado con las manos en la masa. Usted merece el infierno, la quinta paila. Usted merece la condenación eterna. Usted merece vivir separado de mí eternamente. Señor pecador, convicto y confeso. Usted es lo peor. Sus pecados los veo rojos como el carmesí. Sus pecados los veo negros como la grana. Aquí no se puede usar la palabra negro, pero bueno, oscuro como la grana. En pocas palabras, sus pecados brillan, ya sea el rojo carmesí o el negro como la grana. Sus pecados son totalmente brillantes delante de mis ojos. En pocas palabras, ¿puedo salvarlos? No. Pero Dios entonces dicta su sentencia y dice: Señor pecador, convicto y confeso, usted ha sido perdonado por gracia, por la fe y por la sangre de Jesucristo. Y eso nos da a nosotros un alivio. Y eso es de eso es lo que Pablo nos habla en el capítulo del 1 al 5, especialmente en el capítulo 3, 4 y 5, donde él comienza a introducir en el capítulo 3 que no hay nada bueno en nosotros, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien haga el bien, que todos nos hemos descarriado, que ustedes saben, ¿no? Que nuestra boca le damos un uso incorrecto, porque hay veneno de apio debajo de nuestros labios, que nuestras manos son derramadoras de sangre. O sea, no somos buenos. Para luego en el capítulo 4 y 5 decirnos: Dios los salvó a ustedes por medio de la fe, por gracia, por fe y por medio del sacrificio de Jesucristo. O sea, ¿qué hicimos nosotros entonces? Nada. Porque aún la fe, vimos la semana pasada, aún la fe que ejercemos para ser salvos no proviene de nosotros. Porque si proviniera de nosotros, entonces la salvación depende de mí. O sea, el Señor me hace la oferta, pero entonces yo decido, y mi decisión entonces es la que me salva. No. Incluso la fe me es dada. ¿Quién nos dice eso? Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 al 10, donde dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿verdad? Por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. O sea, toda la frase, por gracia, por medio de la fe, sois salvos, y cuando dice y esto, es un referente a toda esa cláusula. Y esto, es decir, la fe y la gracia y la fe no es mío, sino que dice que es
don de Dios. O sea, Dios me lo dio. Dios despertó mis sentidos. A eso se refiere Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, al decir que nosotros estábamos muertos. Dios me dio vida juntamente con Cristo. Y al darme vida, entonces mis sentidos se despertaron. Y entonces Dios me dio el don de la gracia, que es, no me lo merezco. Dios encontró, fue un muerto. Dios encontró a un inservible allí. Dios despertó mis sentidos y Dios me dio la fe y Dios me hizo creer en Él. O sea que es un acto soberano de Dios. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo desde el capítulo 1 al 5, especialmente 3, 4 y 5. Y entramos ahora. Una vez que hemos sido justificados, ¿qué vamos a hacer? Entramos en el capítulo 6 y 7 y parte del 8. Pablo entonces nos va a hablar de la santificación. Y tenemos que plantearnos una pregunta. ¿La santificación es una causa o es un efecto? La visión arminiana dice que la santificación es ambas. Es decir, es un efecto, pero luego yo mantengo mi salvación santificándome. Entonces de ahí que vienen normas y reglas establecidas por hombres dentro de la iglesia que las quieren vender como doctrina, donde la mujer tiene que ponerse un velo, la mujer tiene que usar una falda que le tape el tobillo, los hombres tienen que usar saco y corbata y andar elegante para poder predicar en el púlpito, y tienen que santificarse, y tienen que ayunar, y tienen que orar, y tienen que hacer esto, y tienen que estar velando y orando. Y todas esas cosas son de alguna manera buenas, pero no deben ser impuestas como normas. Pero cuando las normas se venden como doctrina, ahí está el problema. Porque quiere decir que el día que yo no use un saco o una corbata, no voy a poder predicar en el púlpito. El día que una mujer no use un velo, entonces ese quiere decir que está en pecado. No pueden orar sin el velo. Cosas así, pues. Entonces ellos lo que están buscando es, lo que te están diciendo con eso es, la santificación te lleva a la salvación. De hecho, ellos citan mal, incluso Hebreos, cuando dice, creo que en el capítulo 10, donde dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Pero ellos no van a decir sin paz y sin santidad, sino que ellos van a decir, sin santidad nadie verá al Señor. Con eso quieren decir que tú tienes que apegarte a las reglas, a las normas, a los estatutos de la congregación, de la iglesia o la denominación para poder ver a Dios. Es una manipulación, porque incluso esa es una cláusula mal aplicada. Podamos entender, si tú no te santificas, perdiste tu salvación. Entonces, cuando se plantea que sin santidad no se puede ver a Dios, entonces estamos planteando la santificación como una causa de mi justificación o de mi salvación. ¿Ven la diferencia? Es decir, yo me tengo que santificar, y cuando yo me santifique, Dios dice, ahora sí estás bien, ahora sí te voy a salvar. La santificación no puede ser una causa. Y eso es lo que vamos a ahondar hoy. Vamos a ver por qué no puede ser una causa. Y hay 3 verbos que el apóstol Pablo utiliza en este capítulo 6 para explicarnos a nosotros que la justificación, pero que la santificación no es una causa, sino que es más bien el efecto de que realmente nosotros hemos sido justificados. Es el efecto de que hemos sido justificados. Ahora, para volver a Hebreos, donde dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Fíjense ustedes que ahí dice, no dice sin santidad solamente. Ellos citan sin santidad porque quieren ponernos una camisa de fuerza de que es una causa a la santificación. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Porque el texto dice sin paz. Seguir la paz y la santidad. Es lo que dice, seguir la paz. Seguir la paz. ¿Sí? Seguir la paz. ¿Y qué cosa? Y la santidad. Es decir, las tengo que seguir. Y la santidad, y luego dice, sin la cual nadie verá al Señor. Pero aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál será el problema? Vean que dice, seguir, aquí ¿cuántos elementos hay? La paz, 1, y número 2, y la santidad. Si hay 2 elementos, esta cláusula no tiene sentido. Porque este es un elemento referencial a esto. Si aquí seguir la paz y la santidad, para que esto pueda tener sentido, tendría que decir sin las cuales. Sin las cuales. ¿Ves? Sin las cuales. Pero si yo pongo sin las cuales, estaría agregándole en la Biblia. Pero para que pudieras referirse a los sin las cuales, nadie verá al Señor. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice sin la cual? ¿Se la podemos atribuir a la paz o se la podemos atribuir a la santidad? Pero si yo se lo atribuyo a la paz, vamos a hacer lo que llaman un cierre temprano. Es decir, se lo estoy atribuyendo al primer elemento. Y si se lo atribuyo a la santidad, estoy haciendo un cierre llaman tardío, un cierre tardío, perdón. Entonces, si yo hago esto,
estoy cayendo en una cosa que se llama ambigüedad. Porque yo puedo aplicar esta cláusula en singular a esta o a esta. Ahora, sin la cual se refiere entonces, para nosotros poderlas entender, a la frase completa y no solamente a la paz y a la santidad para poder romper con la ambigüedad. Yo sigo la paz y la santidad. ¿Y qué es la paz? Lo vimos en el capítulo 5 de la carta a los romanos. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ya yo la tengo, yo no la tengo que buscar. Ya yo tengo la paz, y la paz es la reconciliación del hombre que caminaba a espaldas de Dios. Ahora puede estar tener una comunión con Dios porque ha sido reconciliado como resultado de la justificación. De manera que la paz y la santidad es un efecto y no una causa. Pasa que no podemos agarrar un versículo de aquí y desconectarnos del resto de la Biblia. Eso sería muy deshonesto. Entonces, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Con qué no vemos al Señor? Si el Señor no nos ha justificado. Si el Señor no nos ha justificado, es imposible que yo pueda seguir la paz. Porque la justificación es, Dios ha despertado mis sentidos. Y ahora yo, como resultado de eso, comienzo a vivir en santidad. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero no es al revés. No es que yo voy a comenzar a caminar en santidad para ganar el favor de Dios y entonces ser salvo. ¿Se dan cuenta la diferencia? No es causa, sino que es efecto. Ahora, hay mucho que decir de esto, pero no me voy a enfocar en esta carta a los hebreos, pero sí quiero que entremos en materia. El apóstol Pablo hizo una declaración en Romanos capítulo 5, del versículo 21. Vamos a leer el versículo 20 más bien, y entramos en el capítulo 6, donde dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Tengo que llevarlo allí para que podamos entender la pregunta del capítulo 6. Y luego dice versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces lo que está diciendo, aquí el apóstol Pablo pinta un cuadro. Y él está diciendo, en este cuadro el apóstol Pablo está diciendo, mire, el pecado es un rey. Ese es el cuadro que está pintando el apóstol Pablo. ¿Sí? Y la gracia es una reina. En pocas palabras, eso es lo que me está diciendo el apóstol Pablo. El pecado es un rey, el pecado reina. ¿Y quiénes son los esclavos del pecado? Los hombres, ¿sí? ¿Debido a qué? ¿Cuál es la causa principal? El pecado de Adán. Entonces lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó, el pecado entonces reinó. Si reinó el pecado, que el pecado es un rey, ¿sí? Reinó para muerte, es decir, ¿qué hizo el pecado? Nos mató a todos, nos dejó aniquilados, sin oportunidad, para muerte dice, y dice, pero así también la gracia reine. Ahora la gracia es la que gobierna. Es la que reina. ¿Para qué? Para que reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor. Es decir, aquí está el otro contraste. Tenemos a Adán y tenemos a Cristo. Entonces uno podría decir, ok, entonces si yo estoy en la gracia, si yo estoy bajo la gracia, quiere decir que a medida que yo peque más, esta sería la falsa premisa. Yo digo, bueno, si yo peco, si el pecado abundó y sobreabundó la gracia, o sea, ¿qué es mayor, el pecado o la gracia? La gracia es mayor que cualquier pecado. Porque, porque la gracia, como usted lo definió ahorita, está reinando, seguirá reinando. O sea, el pecado tiene fuerza, pero ya no es igual. Exactamente. Ahora, vean ustedes y ahí lo vamos a comenzar a ver muy bien. Lo que quiere decir el apóstol Pablo es, mira, el pecado reinó hasta antes de Cristo. Él nos convirtió en sus esclavos. Pero no solamente nos convirtió en sus esclavos, sino que nos causa la muerte, porque el pecado lleva a la muerte. Pero cuando el pecado sobreabundó, es decir, cuando nadie podía librarse, lo que está dando a entender es, mire, no hubo nada bueno en nosotros. De manera que la gracia tuvo que venir a reinar. Cristo, por medio de Jesucristo, entonces que reine la gracia. Y sobreabundó la gracia. Porque ¿qué es la gracia? Favor no merecido. Es decir, tuvo que sobreabundar
en comparación a todos los pecadores que existían en el mundo, para poder nosotros ser justificados. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Ahora vamos al capítulo 6, porque aquí ustedes van a entender ahora. Dice entonces Pablo, ¿qué pues diremos? Y ahí viene la falsa premisa que muchos tienen. El hipercalvinismo dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, yo podría decir, bueno, como el pecado abundó, y cuando abundó el pecado vino la gracia, entonces yo voy a vivir en pecado, voy a darme una licencia para pecar. ¿Dónde hago esa aplicación, hermana? ¿Dónde puedo hacer una aplicación para obtener una licencia? Aquí todo es una licencia, ¿verdad? ¿Dónde puedo hacer una aplicación para obtener una licencia y darme la libertad de pecar a diestra y siniestra? ¿Con qué fin? Bueno, de que la gracia entonces reine. Eso es una falsa premisa. O sea, no es así. El apóstol Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. O sea, no me malinterpreten en pocas palabras. Aunque yo diga esto y diga esto, no quiero yo decir que entonces los cristianos tenemos licencias para pecar. Al contrario, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. O sea, de ninguna manera nosotros vamos a perseverar en el pecado. Ahora viene lo que sigue. ¿Por qué? Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Entonces aquí viene la primera cosa que nosotros tenemos que considerar. Vean. Aquí yo les voy a enseñar el día de hoy 3 verbos que son claves en esta carta. Número 1, el verbo saber. ¿Qué debemos saber? Una vez que hemos sido justificados. Lo que tenemos que saber es cómo fuimos justificados. ¿Cómo se dio el proceso? Pablo entonces nos está diciendo que ustedes tienen que saber algo. Para que ustedes puedan entender que la santificación es un efecto. Para que ustedes puedan encontrar su identidad en Cristo y quiénes son hoy día, posicionalmente hablando, ustedes tienen en primer lugar que saber. Por eso él pregunta, ¿o no sabéis? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces aquí yo tengo que saber, Que fuimos bautizados con Jesús en su muerte. es decir, que el bautismo tiene 2 etapas. ¿Sí? El bautismo tiene 2 etapas. ¿Cuáles serán las 2 etapas del bautismo? La muerte y la resurrección. Muy bien. Con el bautismo, cuando yo soy sumergido, aunque aquí no se está refiriendo al bautismo en agua, se está refiriendo, pero sí se está poniendo el ejemplo del bautismo que significa sumergirse, estamos hablando de la identificación con Cristo. Pero pudiéramos decir, el bautismo es, cuando nosotros somos sumergidos, estamos siendo sepultados. Y nos estamos declarando, dígalo hermana. Estamos siendo... Si yo soy sepultado es ¿por qué? Porque estoy muerto. Muerto, pero ¿a qué? A los pecados, ¿verdad? Muy bien, muerto al pecado. Hay de hecho una declaración que han creado algunas denominaciones que dice, cuando uno se bautiza, muero para el mundo y vivo para Cristo. Claro, eso es una declaración muy bonita, pero si yo estoy muerto no puedo hablar, ¿verdad? Yo estoy muerto al pecado. Eso tenemos que decir la resurrección. Exacto, entonces la primera etapa, el acto de... Por eso esa es la importancia del bautismo. Aunque el bautismo es un acto público, pero esto ocurre en el momento de la salvación. Ya posicionalmente ha ocurrido un bautismo espiritual que nosotros no lo podemos percibir, pero lo que está explicando el apóstol Pablo, ustedes tienen que saber que hay un proceso que ha ocurrido. Cuando tú recibes a Cristo es porque te ha imputado Cristo la gracia, su justicia y te ha declarado justo. Lo que ha ocurrido es que el Señor lo que ha hecho es te ha sepultado. Y más adelante él va a explicar por qué me ha sepultado, porque yo morí con Cristo. Y lo dice también en Gálatas 2:20. Dice, crucificado juntamente con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, si yo estoy juntamente crucificado con Cristo y Cristo murió, yo obviamente voy a morir. Y una vez que yo estoy muerto, entonces yo estoy sepultado. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿No sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es lo mismo, está diciendo lo mismo, enfatizando eso. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces el bautismo es un acto de doble referencia. El primero es que es lo que está haciendo es que nos está diciendo, hey, yo estoy muriendo, estoy sepultado, yo estoy muerto. Pero una muerte al pecado. Pero luego Cristo resucitó. Cuando a mí me sacan de las aguas, están diciendo, estoy levantándome para vida nueva.
Y es lo que está diciendo. Entonces es resurrección. El cristiano resucita. Resucita con Cristo. Esta es la segunda etapa del bautismo. Son las dos etapas del bautismo. Ahora, cuando hacemos el acto del bautismo, literalmente, estamos haciendo un acto público de lo que realmente ha ocurrido espiritualmente. Eso ya ocurre en el momento de la conversión. Pero ahora lo hacemos públicamente para testificar públicamente que realmente yo me identifico con Cristo en su muerte, pero también en su resurrección, y que ahora yo voy a caminar en novedad de vida. ¿Ok? Ahora, esto nos lleva a lo que usted explicó antes, que dice seguir, que la sigamos. ahora la seguimos, claro, como efecto. Y eso lo va a explicar más adelante el apóstol Pablo también. Muy bien. Porque si fuimos, ahora viene el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, vea, fuimos plantados en la semejanza de su muerte, en el bautismo. Él está repitiendo lo mismo. Así también lo seremos en la de la resurrección. O sea, aquí Pablo da estos hechos como pasado o presente. ¿Cuál? Estos hechos de ser sepultados y de ser resucitados para vida nueva. El pasado. Ajá, los da como pasado. Pero ahora aquí en este versículo dice que la muerte, está enfatizando, la muerte sí es algo que sigue. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la sepultura, está en pasado, ¿verdad? De su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, que esto es simbólico. Esta resurrección aquí, esta resurrección acá, de la que él está hablando aquí, aunque él aquí la plantea en pasado en la primera vez, pero luego le dice, esto es simplemente un acto simbólico, porque esto va a ocurrir en el futuro. Es lo que llamamos la glorificación en el futuro. ¿Ah? Siendo unidos en su resurrección. Exactamente, ese mismo es. Luego dice, versículo 6, sabiendo esto, vuelve otra vez el verbo, vean que el verbo enfático es saber. ¿Qué debemos saber nosotros? Lo que ha ocurrido en el momento de la salvación. Yo he muerto al pecado. Yo he resucitado para andar en novedad de vida. Y debo andar en novedad de vida si es que tengo la esperanza en la resurrección futura. Es un efecto. Y sigue diciendo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ahí viene el proceso de por qué yo fui muerto, fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces lo que está diciendo, vuelvo al punto. El apóstol Pablo está diciendo, miren, el pecado es un rey. Yo soy mal dibujante, si no le dibujaré una corona aquí. El pecado es un rey. Y ustedes eran sus subalternos, sus esclavos, ¿sí? Esclavos, exacto. Eso eran ustedes, eran sus esclavos. Ponen ahí una parejita que representa la humanidad. Eran esclavos. ¿Cuánto? La pregunta es, somos sus esclavos. La pregunta es, la única manera de yo deshacerme de esclavo de este rey es cómo. Sí, pero literalmente, suponiendo que yo soy un esclavo de un rey, ¿cuándo yo, siendo esclavo de un rey, puedo dejar de ser esclavo? Para que me libere. Alguien me tiene que venir. Pero, bueno, ¿cómo me va a liberar? Suponiendo que el rey, que no tenga otra alternativa. Ajá. Bueno, el rey puede tener gracia para conmigo. El rey no. Señores, muriendo. Así porque ya muerto no le servimos al otro, ¿verdad? Claro, ya estoy muerto. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mire, el pecado es un rey. Y usted simplemente... no nos podías, ok, ya lo agarré. Ajá, exacto. No nos podías salvar. Exacto. Ese rey no nos iba a dar a nada. nosotros por No, simplemente era una esclavitud. La única forma era que nosotros estuviéramos muertos. Exacto. Una vez que muramos, es lo que está diciendo. Claro, muero al pecado. Yo muero con respecto a ese rey. Ya el pecado no puede ejercer ningún control sobre mi vida. Porque yo estoy muerto. El pecado no puede decir, ellos, acuérdate que tú eres mi esclavo. Obedéceme, haz lo que yo digo. Ya no puede decir. No puede porque yo morí. Morí con respecto al pecado. Ahora, dice el apóstol Pablo, siendo que nuestro viejo hombre, es decir, estos esclavos que están aquí, ¿verdad? Fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, al morir, ya yo me libré de este Señor, el pecado. Ya yo quedé libre. Esa es la manera de yo romper todo lazo de obediencia con respecto a ese rey que rige. Ahora dice, versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Vuelvo otra vez el tiempo pasado. Y si morimos con Cristo, o sea, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros morimos en el pasado,
¿Cuándo morimos? Cuando creímos en Cristo, cuando Cristo hizo su justificación. Cuando Cristo murió en la cruz. Vean ustedes, yo no estaba vivo cuando Cristo murió en la cruz, podría decir alguien. Y esto lo digo para los que no conocen o no tienen doctrina. Bueno, sencillamente existe una imputación. ¿Recuerdan? Aquí está Cristo y aquí estoy yo. Este yo representa al hombre, a quien Cristo quiere redimir. Jesús murió aquí y aquí llevó nuestra condenación. Dice Gálatas 3:15 en adelante que Cristo se hizo maldición por nuestros pecados. De hecho, el Padre no pudo soportar eso. Y hubo una ruptura de la comunión de Cristo con el Padre y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre se desconectó la divinidad del Padre con la de Cristo. Y Cristo quedó como en el limbo, desamparado. Bienvenido. Entonces, nosotros nos damos cuenta que Cristo está cargando los pecados de ¿quién? Sí, mis pecados fueron cargados sobre el cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso Cristo se hizo maldición, porque llevó el pecado de todos. Ahora, aquí hay un doble efecto. Esto se llama imputación. Nuestros pecados fueron imputados. Imputar significa transferir. Fueron transferidos al cuerpo de Cristo. Pero a la misma vez, Jesús muriendo aquí como una persona que estaba cargando nuestros pecados, pero Cristo era un hombre perfecto. Por eso Él pudo pagar por nuestros pecados. Y aquí viene la pregunta. Jesús cuando murió en la cruz, ¿murió como Dios o murió como hombre? Como hombre. Mi salvación fue conquistada como hombre. ¿Qué tal si Jesús hubiese muerto como Dios para mi salvación? No. El diablo puede tener una excusa y decirle a Dios, Señor, ¿tú sabes qué? Claro, Jesús murió esa sepultura y sufrió todo este tormento y todo este dolor y todo esto porque Él era Dios. Él simuló estar sufriendo ahí y no estaba sufriendo nada. Jesús sufrió como hombre porque solamente un hombre perfecto podía redimir a la humanidad. Y de esa manera nuestros pecados fueron transferidos como una cuenta bancaria, una transacción que se llevó al cuerpo de Cristo. Entonces la perfección, la justicia de Cristo, entonces fue transferida de vuelta a nosotros. Ese es el acto de la justificación. O sea, hay una doble transferencia. Mis pecados fueron cargados en el cuerpo de Cristo. Y es lo que está diciendo Pablo. Nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo. Aunque yo creí en Cristo 2000 años después, mis pecados, el sacrificio de Cristo es completo. El sacrificio de Cristo cubre los pecados del pasado, de la generación pasada, los que murieron bajo la esperanza de la circuncisión de Abraham. También cubrió los pecados del presente, de los que murieron en su tiempo, pero también de la generación que creería en el futuro. De ahí entendemos nosotros Juan capítulo 17, la oración más larga de 630 oraciones que hay en la Biblia. La oración más larga de la Biblia es Juan 17, donde Jesús no solamente ora por sus discípulos, sino por los que iban a creer en Él. Y esta generación por la que iba a creer en Él, a ellos también Jesús le imputó su justicia, su santidad, su perfección. Jesús imputó esto en nosotros. ¿No es eso maravilloso? Hubo una transacción, un trueque, se llamaba antiguamente, ¿no? Un trueque es, yo te doy algo y tú me das algo. Pero la diferencia es que yo no tengo la capacidad de darte mis pecados. Jesús los toma. Yo asumo tu carga. Yo asumo tus pecados. Dame eso acá, que eso te está matando. Eso te está destruyendo. Y a cambio, ¿qué hago? Tú necesitas vida. Te voy a dar vida, te voy a dar justicia, te voy a dar esa perfección. Mi cuerpo, mi perfección y mi justicia te la voy a transferir a ti. Entonces eso es lo que ha ocurrido en la salvación. Y Pablo está diciendo, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea, cuando Cristo murió aquí, yo estaba muriendo. Pero cuando Cristo resucitó, yo también resucité, simbólicamente. Pero en el futuro también voy a hacerlo. Viviremos con Él en el futuro. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. ¿Puede Cristo volver a morir al resucitar? Dice, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, porque en cuanto murió, y vuelve otra vez, ¿qué verbo en el versículo 9? ¿Cuál es el verbo en el versículo 9? Ajá, pero ¿cuál es el verbo en el versículo 9? Sabiendo. Sabiendo, otra vez, ¿ve? O sea, ya hemos visto la palabra saber 3 veces. ¿Qué debemos saber nosotros entonces? ¿Cuál es nuestra identidad con Cristo? Yo estoy muerto, pero yo estoy resucitado. Y la razón por la que morí es porque en la cruz, al Cristo morir, yo estaba muriendo con Él. Pero como Cristo resucitó, yo también voy a resucitar. Debo andar en novedad de vida como efecto. La santidad no es una causa, es un efecto.
Y entonces dice el versículo 10, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11, así también vosotros, y aquí viene el segundo verbo. Ya puedo borrar toda este tejemaneje aquí, ¿no? Esta zambumbia. Voy a dejar nada más estas dos palabras aquí, que es resurrección y sepultados, sepultura. Ok, ahora dice en el versículo 11, así también vosotros, viene el segundo verbo. ¿Cuál es el segundo verbo que tenemos que estar atentos en este pasaje? Consideraos. El verbo considerar. ¿Qué significa considerar? Tener en cuenta. Tomar en cuenta, muy bien, tener en cuenta. ¿Ah? Saber. Es un término matemático realmente. Significa calcular, examinar, revisar, reflexionar, darlo por hecho también, sacar cuentas. Entonces él dice, consideraos muertos al pecado. Es decir, tienen que dar por hecho ustedes, con todo lo que yo les he dicho, ahora tienen ustedes que considerar, tienen que evaluar, tienen que calcular y tienen que estar seguros y ya dar por sentado que ustedes están muertos. Vuelve otra vez, vean la palabra clave otra vez. Consideraos muertos. Es decir, no creas que usted está vivo, pero muertos con respecto a ¿qué? Al pecado. Nos vuelve otra vez al acto del bautismo, de la sepultura. Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, vea, vivos. Es decir, ¿cómo debo considerarme entonces? Dos cosas tengo que considerar. Número uno, me tengo que considerar muerto al pecado, pero me tengo que considerar vivo en Cristo. Muy bien, en Cristo Jesús. Y me gusta la última frase, que no es accidental, sino que es intencional, que dice Señor nuestro. Es decir, ahora ¿quién reina? Cristo. Ahora Cristo es el Señor, además muy personal, nuestro. Qué bello eso. Es decir, antes el Señor nuestro, ¿quién era? El pecado. Considérense muertos al pecado. Sepan ustedes lo que ha pasado en el proceso de su salvación, de su justificación. Han sido sepultados, han sido resucitados. Pero ahora, eso no, o sea, fíjate, y es importante ver estos verbos, hermano, porque si yo solamente tengo que saber, tengo que hacer algo. ¿Saber significa hacer algo? No, es enterarse, es conocer cuál es nuestro fundamento, cuál es nuestra base. Aquí no me está pidiendo que yo haga nada en lo absoluto para obtener mi salvación. Me dice es que lo dé por hecho, que yo tengo que saber lo que ha pasado en el proceso de la salvación. Y en segundo lugar me está diciendo, ustedes tienen que dar por hecho ya esto, ustedes ya lo tienen que dar por hecho, es tiempo pasado, su salvación está lista, ustedes están muertos, al Cristo morir en la cruz, ustedes ya no van a volver a morir. Si Cristo murió y resucitó y está vivo y ya no muere más, ustedes murieron con Cristo, ustedes van alguna vez a morir. A eso se refirió Jesús en Juan capítulo 11 cuando habló con Marta y María. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, no morirá eternamente. Amén. Esa es una esperanza muy grande. Pastor, Ajá. pero no vamos a dejar de pecar, ¿verdad? Si de fácil. Ya vamos a ver eso. Ya me estás... Sí, ya vamos a ver eso. Entonces, nosotros, en primer lugar, tenemos que saber, primer reto, el proceso de nuestra salvación. En segundo lugar, tenemos que considerar, significa dar por hecho que yo estoy muerto al pecado. Es decir, el pecado no puede reinar, no puede ser el rey. ¿Significa lo que dice la hermana, que yo no pueda pecar? No, porque yo sigo pecando. Pablo lo dice, voy a explicar eso mejor en el capítulo 7 cuando lo veamos la semana que viene. Bueno, la semana que viene yo no voy a venir, de una vez se los digo, tengo un compromiso, pero cuando retomemos el tema, les voy a explicar el capítulo 7. Todavía no hemos leído el 12, ¿correcto? No, hemos llegado hasta el 7. Entonces lo que yo quiero que ustedes entiendan es que el apóstol Pablo está diciendo, ustedes necesitan saber, pero ustedes también necesitan considerarse muertos, darlo por hecho. ¿Significa que nosotros no vamos a pecar? Obviamente que sí. Pero el pecado ya no es intencional. Ya yo no lo planeo. Antes, cuando yo estaba en el mundo, yo planeaba el pecado. Yo
lo hacía intencionalmente y me deleitaba. Yo iba a las parrandas, yo iba a las discotecas, yo iba a los sitios donde había la tentación, donde se podía beber, donde se podía bailar y tener, tú sabes, todo tipo de lascivia y pecado y revolcarme en el pecado. Y no hay pecado que no produzca placer. De hecho, ha surgido una corriente filosófica llamada el hedonismo. El hedonismo es, si te produce placer, hazlo. Y todo lo que produce placer, uno va tras esas cosas. El mundo corre en esa dirección. Ahora el cristiano, considerarse muerto al pecado significa, ya yo no voy a planear con alevosía y ventaja, con premeditación, el pecado. Si peco, peque por accidente, peque por debilidad o por descuido, pero no porque yo esté planeando intencionalmente pecar. De hecho, cuando dice considerar vuestro cuerpo muerto y todo eso, no es un verbo que está en pasado, sino que significa que continuamente nosotros estamos velando para no pecar. Es una separación continua y constante del pecado. ¿Por qué? Porque y eso es lo que es la santificación. En el capítulo del 1 al 5, Pablo nos habló de la justificación. Y en el 6, Pablo ahora está introduciendo, pero quiere echar buenas bases primero. Sepan, consideren, para explicarnos lo que es el proceso de la santificación. La palabra muerte significa precisamente separación o corte. Hay una separación. ¿Y cuál es la separación? Mi vida con respecto al pecado. En cuanto yo tenga conocimiento, en cuanto yo tenga conciencia, yo no voy a planear el pecado, yo no voy a ir tras el pecado, yo no me voy a reunir en los sitios de tentación para pecar, sino que yo me voy alejando y me voy yendo progresivamente de pecado. Como dice un proverbio que dice, el camino del justo, o sea, para llegar a ser finalmente justo, ¿no? Es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, el sol no nos llega de sopetazos hacia las 6 de la mañana, ¿verdad que no? Él sale muy tenuemente y luego va aumentando y va aumentando al punto que ya después uno tiene calor, y cuando son las 12 del mediodía, lo que llaman el cenit, ya el sol está en toda su gloria y está diciendo, así es el camino del justo. Hoy, cuando llegamos a Cristo, yo no soy el mismo cuando llegué a Cristo. De hecho, cuando a mí me dieron la primera oportunidad de predicar, yo dije no menos de 300 groserías en mi primer sermón. Y después me pusieron disciplina 3 meses, pero no va a predicar más hasta que usted arregle ese vocabulario, señor Medina. Claro, yo venía viciado con todo tipo de groserías, a pesar de que yo había estudiado en la iglesia católica y era muy católico y quería ser sacerdote y todo, pero como es normal decir groserías ahí, bueno, yo no pensaba que eso era malo. Y me dieron la oportunidad, ay, venga para que nos dé su testimonio, dijo el pastor, de que el Señor nos sacó de la iglesia católica. Y vengo, yo me paro en el púlpito y cuando empiezo a predicar, empiezo a decir un montón de groserías, y el pastor atrás anotando. Y cuando salí, el pastor, me boté, ¿verdad? Sí, se votó. Votarse significa que lo hice demasiado bien en Venezuela. Sí, usted se votó, pero para la última banca, hermano, me dijo. Porque usted lo que dijo fue un montón de groserías, todo un montón de groserías. ¿Qué dijo, hermano? 3 meses de disciplina me metieron por el pecho, ¿ah? Pero eso no apagó el don de Dios en mí. O sea, vean, pero ahora, uno ve la vida nuestra y usted puede examinarse. Cuando usted llegó a Cristo, usted todavía una cuaima con su esposo, ¿verdad? Con sus hijos, cómo trata a sus hijos al diácono, pero no es que es hijo del diablo, que es el hijo del diablo, pero ahora las groserías evangélicas, ustedes saben, reemplazan eso. Hijo del diablo, el diácono, me acordé que soy cristiano. Pero a medida que somos cristianos vamos mejorando, y ahora nos vemos. Hacemos una línea del tiempo desde que comenzamos en Cristo y hasta ahora, y nos damos cuenta, oh, mira, cómo yo he mejorado. No he mejorado lo suficiente como para ganarme la salvación, pero sí hay una trayectoria de santificación práctica como efecto de que realmente yo he sido justificado. ¿Y quién me limpia? ¿Quién me purifica? La palabra de Dios. A medida que entra la palabra de Dios, entra la luz de Dios, y la luz disipa las tinieblas. Y a medida que la palabra de Dios entra en mi vida, yo voy viendo mi condición de pecado y me voy purificando. Como dice Juan capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se manifiestando lo que hemos deseado, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos transformados en la misma imagen de Él y le veremos tal cual es. Y luego dice, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nos purificamos porque entendemos nuestra posición del proceso de la salvación, porque soy un hijo de Dios y porque aún viene una manifestación mayor a ser hijo de Dios. Entonces, como yo tengo esa esperanza, yo me purifico como efecto de mi justificación, y no me purifico como una causa para ganar mi justificación, que es lo que hace la religión. Tienes que ganarte la salvación haciendo obras sociales, dando obras de caridad, dando el diezmo, dando ofrendas, dando donaciones y todo este tipo de cosas.
Pero no hay cambio, ¿correcto? ¿Ah? Pero no hay cambio. Pero no hay cambio de conducta, no hay una transformación. Puedo decir grosería. Bueno, yo estuve en la iglesia católica y decía grosería. En el primer sermón me rasparon, o sea, me aplazaron, que estaba mal. Entonces nosotros comenzamos a ver que nuestra vida comenzó con un tenue de luz, comprendiendo y sabiendo ya esto. Pero a medida que la palabra de Dios va entrando y escuchamos las predicaciones, ese es el sentido de la predicación. Que a medida que escuchamos la palabra de Dios vamos siendo transformados y nos vamos pareciendo más a Jesús cada día. Cada día somos mejores. Yo ayer era lo peor, luego fui peor y luego fui bueno o más o menos, luego fui bueno, luego fui mejor y ahora estoy mucho mejor. O sea, tenemos que ir, muchas veces tenemos que examinarnos en la línea del tiempo y ver cuánto he progresado como cristiano. Y sobre todo en la vida práctica. Yo puedo demostrar que yo estoy aprendiendo la palabra de Dios y que estoy en contacto con la palabra de Dios si hay cambio de conducta, de costumbres, de culturas, de hábitos. Si no hay cambios, es mentira que yo estoy expuesto a la palabra de Dios. Por eso leemos la palabra de Dios. Pastor, una pregunta. Así como lo podemos llevar al extremo de que somos santos y cortar todo lo que sabemos que está mal y separarnos del mundo, Ajá. de la vida del mundo. También lo podemos llevar a un extremo, ¿correcto? Claro, ahí caeríamos en la santificación como una causa. Ok, y Jesús no nos llama a hacer eso, ¿correcto? No, Nosotros claro. tenemos que... En medio del lobo nos mandó, en medio de la oscuridad, Okay, en medio de... podemos ir, pero actuar como quienes somos. Exactamente, ¿Correcto? tener nuestra identificación con Cristo, Okay. dar testimonio, claro que sí. Okay. Ok, entonces vamos a seguir lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues, como efecto, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y aquí Pablo nos está siendo justo, está diciendo, ay señores, no crean, porque uno podría decir, bueno, quiere decir entonces que yo no soy salvo porque yo todavía sigo sintiendo deseo. No, Pablo está diciendo, ay señores, somos cristianos, somos justificados, pero aún sigue viniendo a nuestras vidas concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? Deseos y pensamientos que quieren placer. ¿Sí? Eso es. Y no hablo de un placer bueno, sino un placer que ofende la naturaleza de Dios. Entonces, la concupiscencia, Pablo está diciendo, no crean ustedes que la concupiscencia se acabó. La concupiscencia es ese deseo que viene a sus corazones que los lleva a pecar. Esos pensamientos malévolos que vienen a ustedes que dicen, hey, tienes que hacer esto para darle placer y rienda suelta a tu cuerpo. Él está diciendo, no podemos negar el hecho de que eso está allí. Okay. Somos cristianos, pero el deseo va a venir. El deseo de pecar, el deseo de fornicar, el deseo de decir malas palabras, el deseo de insultar, el deseo de transar, el deseo de hacer cualquier tipo de pecado que me produzca placer, va a venir. Pastor, transar es... Transar es robar, negociar o hacer trampas, Okay. hacer tracaleros, decimos nosotros, no sé si aquí que ustedes utilizan ese término. Ser tracaleros es como ser tramposo, ser, ¿cómo les llaman, Karina? A la gente que... Estafadores, que se endeudan y no pagan. Ese es el que tranza o hace una movida chueca para obtener dinero. Mira, te compro este carro aquí, yo tengo algún cliente que te lo va a comprar y como cristianos ya no podemos hacer esto. A menos que tengamos una empresa registrada y por supuesto que tenemos que ganar, pero si mira, di que vale 7.000, pero el carro vale 5.000, te agarras 1.000 para ti, me das 1.000 a mí. Eso es una transacción negativa. Cosas así, una tranza. El que no tranza no avanza, dicen los mexicanos, ¿no? El que no tranza no avanza. Eso no significa que todos los mexicanos sean así, pero es un dicho que he escuchado de los mexicanos. Exacto. Entonces, el apóstol dice, no reine pues el pecado. O sea, y nos hace claro de una realidad. El deseo está ahí. El deseo de pecar está allí. ¿A quién no le gusta de repente irse a tomar una cervecita con sus amigos cuando ve a los vecinos bebiendo y que lo invite y ve esa cervecita ahí, ¿verdad? Con hielito así en este verano. La tentación está ahí. El deseo está. Ajá. Las chicas. O los chicos. Erasmo. Muchachos, ¿cuántas tentaciones con esas chicas en la escuela? Ay, Dios mío, esos shorts. Esos chores, esas muchachas que usan, bueno... La tentación está ahí. Pablo está diciendo, hay disponibilidad y hay oportunidad de pecar. Ahí es donde tenemos que poner. Pero ahí dice, aunque esté al deseo, ustedes no van a dejar que el pecado pase una segunda etapa.
que es el que los gobierne, el que ustedes vayan a obedecer. Si ustedes le obedecen, entonces el pecado es su rey. Cristo no es su Señor. El pecado sigue gobernando, entonces ustedes no han muerto. Considérense muertos. Huyan. Si tú ves que ahí está la tentación, vete por este lado. Si ves que te pasó una muchacha por aquí, voltea para otro lado. No te vayas allá. La primera mirada no es mala, dice, porque pasó y no lo pudiste evitar, pero el problema es que, mire, haga el efecto fan, el efecto del ventilador, ¿no? Pasó y yo la sigo hasta antes que se me pierda. Ahí sí estamos mal. Sí, porque ya están cayendo. Como iba una parejita, ¿no? Caminando, su esposa con su esposo recién casados y tal. Y pasó una muchacha, pero con un pantalón, tú sabes que usó mantequilla para ponerse, o manteca de para ponerse ese pantalón. Y el hombre vio a la muchacha y el hombre no pudo disimular, entonces fue detrás de esa mirada de esa mujer. Y vino la hermana y se dio cuenta, la esposa, y le dio un codazo. ¡Ey, qué estás viendo tú! Que esos pantalones se parecen a los de una hermana mía, dijo. Y ya le hizo pecar a ella, ¿correcto? Sí. Porque está faltando el respeto. Claro. Entonces, Pablo está diciendo, mire, la concupiscencia está ahí, el deseo está allí, pero usted no le tiene que dar rienda suelta. Si le dan rienda suelta, el pecado los va a dominar. Por último, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Y aquí viene el tercer verbo. Presentar. ¿Debemos presentarnos? Ajá. ¿No puede escribir la palabra? ¿Ah? ¿No puede escribir la palabra? Concupiscencia. Concupiscencia. Significa deseo o pensamiento pecaminoso. De ir tras el deseo del placer, perdón. Pecaminoso. Ahí está. Esa es la concupiscencia. Ahora dice Pablo, versículo 3, y este es el tercer verbo, y ya con esto vamos a ir terminando. Dice, no reine pues, perdón, versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, o sea que no le des rienda suelta, es lo que está diciendo en poca palabra, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y aquí viene un punto, hermano. Presentarme al pecado dándole rienda suelta, no lo puedo hacer. Que voy a tener el deseo y la concupiscencia del pecado va a venir a mí, sí. O sea, lo que está diciendo Pablo, la concupiscencia sí no es mala. Malo es darle rienda suelta. Darle rienda suelta. Cuando esas cosas vengan a mí, yo les voy a enseñar a ustedes cómo ser victoriosos. ¿Cómo pueden ser victoriosos? Presentándose como vivos a Cristo. Ahora, quiere decir que para que Dios me utilice a mí, yo no puedo traerle a Dios mi vieja naturaleza, el viejo hombre. Y todo el tiempo bajo esa excusa, Señor, mira que yo estoy mal, Señor, como si quita la telaraña que hay en mi vida, quita la telaraña que hay en mi vida, y la telaraña todo el tiempo es, Señor, quita la telaraña que hay en mi vida, quita la telaraña que toda la vida una oración así, y sigo pecando y pecando y pecando y pecando. Hasta que el Señor un día le dijo, hey, mira, ¿sabes qué? Cambia tu oración, alguien que lo escuchó orando, ¿no? Señor, ya estaba cansado, yo creo que era la esposa que lo escuchó orando todos los días, quita la telaraña que hay en mi vida. Y la mujer le dijo, no, chico, dile al Señor que mate la araña que está generando esa telaraña, chicos. Eso es lo que tienes que hacer, ¿eh? Entonces, ese es el problema, ¿no? El apóstol Pablo dice, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. We need Alexandra. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Es decir, nosotros necesitamos presentarnos a Cristo, a Dios, como la nueva creación, como el resucitado, como con la novedad de vida con que Cristo nos encontró y nos logró imputar a nosotros. De esa manera Dios nos puede usar como instrumentos de justicia, dice. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, el pecado ya dejó de tener su efecto sobre nosotros. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ponerle una rienda suelta al pecado. ¿Cuál es la salida? Considerarnos muertos al pecado. Yo estoy en novedad de vida. De modo que si alguno está en Cristo, según los Corintios 5:17, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esa novedad
de creación, esa nueva naturaleza nuestra, ese hombre justificado, ese hombre con esa nueva naturaleza, es el que se tiene que presentar delante de Dios. No vengamos en oración, Señor, mire que todavía tengo este defecto. El Señor sabe que somos todavía débiles, pero el Señor quiere que presentemos al hombre resucitado, aquel a quien Cristo le transfirió toda su justicia hacia nosotros. Ese es el que Cristo quiere Él quiere vernos perseverar, correcto. Perseverar como un hombre justificado. Y esa naturaleza es la que Dios quiere que le presentemos, nuestros cuerpos vivos a Dios. Versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? O sea, no quiere decir que vamos a pecar y a pecar y a pecar. No, ahora el Señor me va, yo puedo pecar y darme una licencia para pecar, porque estamos bajo la gracia. El Señor me va a perdonar cuantas veces yo venga a Él. Ahí necesitamos matar a la araña que genera la telaraña. Dice Pablo, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Qué decido yo? Obedecerle a la justicia. El Señor me justificó, yo debo vivir conforme a eso. Versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais, tiempo pasado con pretérito, erais, ya no podemos ser más, erais is you used to be, erais esclavos del pecado. Bueno, hay dos predicadores hoy aquí, two preachers, el baby y yo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El mío dice con todo tu corazón. Ajá. Obedecido de corazón, sí, con todo tu corazón, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora somos siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis en tiempo pasado vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Eso es lo que no podemos nosotros hacer. Prestar mi cuerpo para servir a la inmundicia y a la iniquidad, hacer todo tipo de pecado y darle rienda suelta a mis placeres. No, eso es lo que yo no puedo hacer. Así ahora para santificación. ¿Qué debo hacer? Por el contrario, presentarme para santificación. Presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Viene la santificación práctica, como efecto de haber sido justificado. Pablo no ha caído ahí, pero va a caer ahorita. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Es decir, la justicia no tiene ningún poder sobre nosotros. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? O sea, el cristiano hoy tiene que avergonzarse de su vida pasada, donde le daba rienda suelta a pecar y a pecar, a todo tipo de iniquidad y todo tipo de inmundicia y revolcarse en todo tipo de pecado. Hoy yo me avergüenzo de eso. Yo debo sentirme avergonzado de eso. Porque el fin de ella es muerte. 22. Mas ahora que habéis sido libertados, vean esto, hermano. Esto está hecho, esto está realizado. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Nos está llevando a la... ¿A la qué? Justificación. Sí, esto ya ocurrió en tiempo pasado. La justificación resuelve nuestros pecados del pasado. Lo que está diciendo es, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, vean, la Santidad. santificación. O la santidad, la santificación. Y cuando dice santificación significa que es una separación del pecado, decirle al pecado, stop, yo no quiero más nada contigo, ya yo le sirvo al Señor, yo soy un siervo del Señor, el Señor me cambió, me transformó, no es poca cosa lo que el Señor hizo por mí, murió, me imputó su gracia, me dio la fe para creer en Él, me dio su sangre para darme vida eterna y me libró del infierno. Si el Señor despertara nuestros sentidos espirituales y nos hiciera conscientes de la realidad del pecado, hermanos, y de la consecuencia de este mismo, al abrir las pailas del infierno, del lago de fuego y azufre hacia donde nosotros nos dirigíamos, pudiéramos nosotros decir, no es poca cosa lo que el Señor ha hecho conmigo. Entonces, como resultado de esta justificación, yo debo procurar la santificación. Que es el proceso diario. Claro, la santificación práctica. Y esto ocurre a medida que yo le pongo más luz a mi oscuridad. La Biblia, me expongo a la palabra de Dios, escucho las predicaciones, dejo de escuchar. A veces me preguntan, ¿puedo escuchar música mundana, hermano? Me dice,
Usted tiene la libertad de escuchar lo que a usted le dé la gana. Pero yo le digo algo, si usted escucha música mundana no va a encontrar gran cosa. Como cristianos tenemos que caminar en otro nivel. No es que sea malo aquello, porque hay canciones que las podemos seleccionar, hablan del amor y todo esto. Pero hermanos, si yo quiero alimentar mi espíritu y andar en la novedad de Cristo, ¿para qué escuchar música mundana? Si tenemos música cristiana en todos los géneros posibles. Sí. Entonces alimento mi espíritu, porque las canciones, yo soy muy selecto también con las canciones incluso cristianas hoy, porque hay muchas canciones que pasan como cristianas pero no lo son. Se las puedo dedicar a mi esposa, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que escuchar canciones que alimenten nuestro espíritu. Mientras voy en el carro, al trabajo, pongo la emisora cristiana y voy escuchando palabras, dosis de la palabra de Dios, versículos, voy memorizando versículos, voy aprendiendo la palabra, y entonces yo estoy en el ambiente del Espíritu Santo, que es la santidad. Donde el Espíritu de Dios está, es donde alguien está limpiándose, donde alguien se está santificando, donde alguien está continuamente estudiando la palabra. Porque a medida que yo conozca más la palabra, yo tengo un refrán que es muy mío, espero que no me lo copie, es copyright, que dice: mientras más palabras de Dios tú conozcas de memoria y trates de vivir por ella, más grande, más fuerte, más resistente va a ser el parachoque o la defensa de tu vida frente a la tentación. Porque cuando yo soy expuesto a la tentación, el Espíritu de Dios va a recordarme todas esas palabras que yo he leído, todas esas predicaciones que yo he escuchado, todas esas canciones que yo he oído, y me va a traer todo esto, y Él va a activar toda su palabra para decirme: hey, mira, la palabra dice esto, la palabra dice esto, la palabra dice esto. Y mientras más palabras el Espíritu me dé, yo me voy a cohibir de practicar el pecado. Pero si yo nada más me sé Juan 3:16 o Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me lo sé porque es como una rima. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cuántos años tiene usted en el Señor? Tengo 40 años en el Señor. Eso es un escándalo. O el Salmo 23, Señor, mi pastor, nada me faltará. Ese pedacito nada más. O el Salmo 91, el que habita en el abrigo del Altísimo, moraba en la sombra del Omnipotente. O el Salmo 1, bienaventurado varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, bla, bla, bla. No, hasta ahí no, ¿verdad? O sea, yo tengo que conocer Biblia, conocer doctrina, exponerme a las predicaciones, escuchar cantos, porque cuando venga la tentación, que va a venir a todo momento, exactamente, y la concupiscencia está dentro de nosotros. Yo la vi esta mañana. Exactamente. Provocó a estrangular, ¿verdad? No sé, pero lo que sea, hermanos, si nosotros no estamos aquí, mira, aquí, y no estamos con la palabra y no estamos orando, mira, hermano, le damos rienda suelta al bicho que está dentro de nosotros. Entonces nosotros necesitamos despertarnos a la palabra de Dios, exponernos a ella, y el parachoque o la defensa del vehículo de nuestra vida espiritual va a ser totalmente suficiente, resistente y fuerte contra la tentación. Porque si el Espíritu nos trae un versículo y yo de repente no le quiero hacer mucho caso a este versículo, me va a traer otro. Y si no, me va a traer otro, y me va a traer otro, hasta que me pase por los 31.173 versículos que ya me sé de memoria. Pero si no me sé ninguno, si me sé uno solo, a lo mejor me trajo este y a lo mejor no tenía suficientemente fuerza. La defensa es muy delgadita y la tentación me va a dar un tremendo tanganazo. La tentación y el pecado hace una gandola. Como le dicen aquí, una rastra. Como le dicen aquí a las gandolas, a los camiones, al truck, al big one, el big truck. Sí, la tentación y el pecado va a ser como un big truck y yo voy a hacer como esos carritos que son de 2 puestos nada más aquí chiquiticos. ¿Cómo se llama? Kia Soul. Kia Soul. Bueno, no sé cómo se llama. Kia Soul. Bueno, voy a hacer un Kia Soul y voy a tener el big truck, que es el pecado. Va a venir y ni siquiera voy a sobrevivir para echar cuento de lo que pasó. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, como resultado de que yo realmente he sido justificado, entonces, ¿qué debo procurar yo entonces? Como fruto, la santificación. Ay, Dios mío, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios y he sido justificados, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mi justificación, yo he sido declarado justo. La santificación es como yo lidio con el pecado del día tras día. Es resuelve el pecado de mi vida presente. Y ya vamos a ver más adelante en el capítulo 8, la glorificación resuelve el pecado de nuestra vida futura, de nuestros pecados futuros. O sea, tenemos 3 procesos, ¿no? Pero ahora, dice el apóstol Pablo aquí, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Pero hemos entendido que hay 3 verbos importantes. Y en los 3 verbos solamente hay un verbo de acción.
solamente hay un verbo de acción. Estos dos verbos no tienen nada que ver con alguna acción que yo pueda hacer. Saber y considerar. Es decir, yo tengo que saber y considerar algo que ya está hecho. ¿Qué es qué? Nuestra justicia, nuestra justificación, nuestra salvación. Ya está resuelto eso. Simplemente yo tengo que enterarme cómo fue que ocurrió. Y debo considerarme entonces muerto como lo que ya yo sé que ocurrió. No solamente debo saberlo, sino que ahora yo tengo que realmente creerlo, en pocas palabras, y aceptarlo y vivir según esas cosas. Ahora, el único verbo de acción es el verbo del resultado, el verbo del efecto. Es presentar mi cuerpo a Dios como instrumento de justicia. He sido justificado, Señor, aquí estoy. Usa a este hombre, esta nueva creación, a esta nueva criatura. Utilízame, haz conmigo como tú quieras. Voy a caminar en novedad de vida. Y eso es lo que estoy diciendo. Ese es el único verbo de acción. Pero como es un verbo que dice presentar, es un verbo en que yo tengo que presentar, es un verbo de acción, pero es un verbo que me requiere una acción como producto, como resultado de mi justificación, como resultado de mi salvación, como resultado de la declaración de justicia que Dios ha hecho sobre mi vida. ¿Ven la diferencia? Si fuera al revés, si la salvación se pudiera pagar y si pudiera comprar y ver algo bueno en mí, entonces yo tendría que santificarme para poder alcanzar la justificación. Sería invertir el orden. Y eso es imposible. Eso es lo que hace la religión. Nosotros somos justificados y como producto de nuestra justificación ahora nosotros presentamos nuestro cuerpo como un instrumento de justicia delante de Dios. Caminando en santificación como efecto.